Hola, muy buenas. Bienvenidos a estos videos tutoriales de tips de teoría cinematográfica. Soy David Oliver y soy productor audiovisual. En este primer video vamos a hablar sobre el lenguaje cinematográfico. Vamos a hablar sobre las unidades de espacio y tiempo y de la clasificación de los planos cinematográficos desde el punto de vista de su tamaño, es decir, planos abiertos y planos cerrados. ¿Qué es hablar del lenguaje cinematográfico? Es hablar de la gramática del cine. Cuando hablamos de gramática en español, hablamos de que una redacción tiene párrafos, frases y palabras. Si eso lo hacemos en equivalencia al cine, podemos decir que el lenguaje cinematográfico tiene escenas, secuencias y planos. Así que si te interesa el lenguaje y te interesa la clasificación de los planos cinematográficos, acompáñanos en este video. Bueno, pues comenzamos. En este tema vamos a abordar el lenguaje cinematográfico a través de 4 puntos. Unidades de espacio y tiempo, que es cómo podemos dividir una película en diferentes bloques, los tipos de planos, ¿vale? Cómo podemos clasificarlos, composición de la imagen, cómo resaltar nuestro centro de interés y los movimientos de cámara, porque en el cine se mueven los actores y se mueve la cámara en el set. Vamos a empezar con las unidades de espacio y tiempo. ¿Qué son las unidades de espacio y tiempo? Voy a ir a este esquema para que lo vean mucho más fácil y después regresamos a la diapositiva anterior. Un guión cinematográfico o una película se puede dividir en diferentes bloques o en diferentes escenas, en diferentes unidades de acción dramática completas. Es decir, un guión tiene una trama principal y luego tiene subtramas. Esas subtramas serían las escenas. Un ejemplo serían los capítulos que vemos en los DVDs, ¿vale? Que podemos dividir una película en diferentes capítulos. Esos capítulos podemos decir que son como escenas, que son unidades de acción dramática completas que se desarrollan en diferentes escenarios y en diferentes unidades de tiempo, ¿ok? Entonces una película tiene en el monte, en la ciudad, dentro del coche, en el apartamento, en el restaurante, tiene diferentes escenarios, ¿ok? Cada escena se va a dividir en diferentes secuencias. Secuencias son conjuntos de espacio y tiempos iguales, es decir, estos planos se van a rodar dentro de un mismo cuarto. Ese mismo cuarto, cuando rodamos muchos planos dentro de un mismo escenario, es una secuencia, la secuencia de interior cuarto. ¿Ok? Cada secuencia va a tener diferentes formas de representar esa acción. Puede ser con varios planos, con varios emplazamientos de cámara, o puede ser con solamente uno. Cuando son varios planos, utilizamos el tamaño, el movimiento de cámara, muchos elementos que vamos a conocer ahora para diferenciar ese tipo de plano y tener una variedad visual. O también podemos hacerlo que esa secuencia sea solamente con un plano. Cuando sucede eso, le decimos que ese plano es un plano secuencia, porque con un solo plano enseñamos toda la secuencia. ¿Ok? Vamos entonces a recapitular un poco. Las escenas son unidades de acción dramática completas, que cuentan un trocito de la historia. Están compuestas por muchas secuencias, porque están compuestas por muchos escenarios. Cada escenario es una secuencia diferente. La secuencia es un conjunto de planos con unidad de espacio y tiempo. Es decir, todos los planos que estén rodados en un mismo tiempo dentro de un mismo escenario corresponden a una misma secuencia. Y después viene el plano, es decir, las secuencias se dividen en planos, son conjunto de planos. El plano es nuestra unidad básica del lenguaje cinematográfico, ¿vale? Entonces, si volvemos un poquito al esquema, tenemos el guión o la película que se divide en escenas, las escenas se dividen en secuencias y las secuencias se dividen en planos. Cuando nosotros repetimos muchas veces un plano porque ha salido mal, por cuestiones técnicas o artísticas, es decir, el actor se confundió o se metió el micrófono o hubo un movimiento de cámara mal hecho, entonces se vuelve a hacer una toma del mismo plano. Entonces las tomas decimos que son las veces que se repite un plano, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto, a la tipología de los planos. Ahora que conocemos cómo se dividen los planos o cómo se dividen los bloques para conocer cuántos planos tiene una película, cuántas secuencias o cuántas escenas, ahora vamos a conocer un poquito más del lenguaje audiovisual. Vamos a conocer un poquito más de la tipología de los planos. En este punto vamos a ver 4 formas de poder
dividir o clasificar los planos según su tamaño, según su ángulo, según su altura y según su punto de vista. ¿Vale? Venga, comenzamos. Según el tamaño, los planos cinematográficos podemos decir que hay abiertos y cerrados. Los planos abiertos son los planos en los que está la figura humana completa, es decir, de pies a cabeza y sobra, por encima y por abajo. Los planos cerrados son los planos en los que no se ve la figura humana completa, sino se ve una parte de la figura humana, es decir, cortamos por la rodilla, por la cintura o por el pecho. Tenemos 10 planos en el lenguaje cinematográfico. Son 10 planos que cuanto más los conozcamos y cuanto más conozcamos el mensaje, el sentimiento, la emoción que da al espectador cada uno de ellos, entonces vamos a tener una variedad visual, y esa variedad visual nos va a dar un estilo como director, ¿vale? Hay muchos directores que se diferencian por su lenguaje, por cómo agarran la cámara y se acercan más o menos y sacan más o menos de la persona para transmitir sus emociones. Bien, vamos a conocer cada uno de ellos. Empezamos por los más abiertos. El gran plano general, el Extreme Long Shot. Lo estoy poniendo en dos nomenclaturas, en español y en inglés, porque hay algunos blogs o algunos libros que lo hablan en español y en inglés, pero para que sepan la equivalencia lo pongo en los dos, ¿vale? El gran plano general o el Extreme Long Shot es el plano más abierto que tenemos. La figura humana se ve muy chiquita, porque lo más importante es el contorno. Normalmente le dicen un plano de un establishment shot, es decir, vamos a ver dónde estamos, en qué época, en qué sitio, si estamos en la ciudad, en el campo, en qué año, en qué país, ¿vale? Ubicamos un poquito, normalmente se utiliza al principio de las películas para poder ubicar un poquito dónde estamos. Muy bien, la figura humana no tiene ninguna relevancia, simplemente está ahí para ubicarnos dónde está, pero el contexto, el fondo es lo más importante. Después viene el plano general largo, el Very Long Shot. El Very Long Shot, la importancia que tiene este plano es que sigue teniendo mucha importancia el fondo, pero ya vemos un poquito más cerca la figura humana. En concreto, ocupa un tercio del cuadro. ¿Okay? Como decimos, nos acercamos un poquito más, también nos sirve para ubicar al personaje en su entorno, pero sigue siendo un plano abierto y no tenemos información del personaje. Vamos a ir cerrando. Estos dos que vienen ahora son planos abiertos también, son los dos últimos planos abiertos porque vemos la figura humana completa. El siguiente es el plano general, que es el long shot, en el que la figura humana está ajustada un poco al cuadro, es decir, sobra un poquito de aire por la cabeza por arriba y sobra un poquito de aire por los pies hacia abajo, es decir, tenemos a la figura humana completa, pero tiene un poco de sobra por arriba y un poco de sobra por abajo. Sigue teniendo importancia el fondo, pero ya empezamos a ver un poquito más cerca al personaje, aunque no como para definir su cara, su mirada o su expresión, pero ya tenemos más relación del personaje con el fondo. Es muy utilizado el long shot. Si cerramos un poquito más el cuadro, aunque seguimos viendo la figura humana completa, tenemos el plano entero, o también llamado full shot. El full shot es el que tenemos de cabeza a pies. La figura humana está un poco más justa en nuestro encuadre, pero sigue siendo un plano abierto en el que sigue teniendo más importancia el fondo que la figura, que la expresión de la cara, ¿vale? Hay muchas veces que tenemos, aparte de una persona, tenemos varias personas en un full shot, entonces es un full shot, three shot, si son 3 personas, o full shot, 2 shot, si son 2 personas, ¿no? Si son más de 3, es un group shot. Full shot, group shot, es decir, varias personas dentro de un full shot, ¿vale? Por así decirlo. Los siguientes ya empezamos a cortar la figura humana. Si os dais cuenta, ya no vemos la figura humana completa, ya vemos una parte de la figura humana. Y empezamos por el plano americano, por el knee shot, en el que la figura humana se corta por la rodilla. Es importante decir que no se corta por las articulaciones naturales, se cortan por encima o por debajo de la rodilla, nunca por la articulación natural. Entonces este plano, el knee shot, nació porque ya tenemos mucho más cerca la figura humana, ya tenemos la cara mucho más cerca, tenemos información del fondo, pero ya empieza a tener mucha más presencia el personaje. ¿Por qué por la rodilla? Nació en los spaghetti western, en los western, en el que teníamos que ver la pistola con el cinturón, ¿no? Entonces la pistola era muy larga cuando era un magnum, entonces teníamos que ver el plano hasta la pistola cuando sacaban la pistola, entonces no podíamos cortar por la cintura, era un poquito más abajo, por eso nació este plano. El siguiente es el plano medio.
es el medium shot, es un plano por excelencia utilizado en las conversaciones. ¿Por qué? Porque tenemos menos referencia del fondo y ya la atención se empieza a centrar en la cara, en la mirada, en esos gestos. ¿Ok? Seguimos cerrando. Ya no cortamos por la cintura, ya cortamos por en los hombros. Este siguiente plano se llama plano medio corto, medium close-up. En este plano, si veis, la figura humana tiene muchísima más importancia, la cara, la expresión, ya el fondo está desenfocado, ya no vemos tanto el fondo, no ubicamos dónde está, y cuanto más cerramos, más importancia le damos a ese diálogo o a esa mirada. El siguiente plano es muy parecido, pero en vez de cortar por el pecho, va a cortar por el cuello, sin cortar por la articulación natural que es la nuez. Primer plano, close-up. Plano importante cuando una conversación se va haciendo más candente, pasamos de un medium shot a un close-up, ¿vale? Un corte por la cintura, a un corte por el pecho, hasta un corte por el cuello, por los hombros. Close-up. Importantísima para la mirada y los diálogos sobre todo. Más importante todavía, y sería el más cerrado y el más importante de toda la tipología de los planos, sería el primer plano, el extreme close-up. Este extreme close-up nos va a ayudar a que nuestra mirada, nuestro gesto, nuestra conversación, nuestro diálogo sea lo más importante en ese momento. El espectador no se pierda con otra cosa. Cortamos por... ya no vemos la cara completa, vemos por la frente y vemos por la barbilla. Y fijaros qué penetrantes las miradas. Como veis, hemos puesto este ejemplo del Señor de los Anillos, de la película, para explicar un poco la tipología de los planos. Y bueno, el último plano es el plano detalle, el tie shot. En este plano ya no sale la cara, ya no sale la mirada, sale una parte del cuerpo, que puede ser una pierna, los pies, una mano, un brazo, un gesto, principalmente la mano que hace alguna acción. Normalmente los directores lo llaman, como en el guión técnico, como inserto, ¿ok? Dura muy poquito, pero es para que el espectador se dé cuenta de alguna acción que, si lo vemos en plano abierto, pues no nos damos cuenta. Ok, con esto sería los 10 planos de la tipología de los planos. Con ellos acabamos este pequeño bloque. Cabe destacar que hemos dicho que cuando hay más personas en un encuadre, pues podemos tener un plano doble, un plano triple, un plano grupal, ¿vale? Lo hemos dicho en inglés, un two shot, un three shot o un group shot. Y también es importante el over shoulder. El over shoulder es el plano sobre el hombro. Muchas veces la cámara no tiene el plano frontal, sino lo tenemos por atrás, ¿no? Vemos la nuca de alguien cuando estamos hablando con alguien, y es una forma de relacionar los dos planos, ¿ok? Es muy usado en las conversaciones, en los planos contra planos, que lo explicaremos un poquito más adelante. Ok, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Vamos a ver la diferencia entre, por ejemplo, ver un plano cerrado como este, en el que tenemos a dos personajes mirándose a la cara, en el que las miradas de atrás, de los personajes de atrás, son importantes, pero ellos dos son lo principal. Es un plano medio y lo utilizamos para resaltar esa mirada, igual que en este. En este también lo utilizamos para resaltar la mirada, en este plano medio largo, casi plano americano. El fondo es importante, pero sus miradas, sus gestos, es mucho más importante. ¿Okay? En cambio, el plano abierto, como pueden ver, el fondo es mucho más importante que el personaje, que se ve muy chiquito y tiene menos relevancia narrativamente hablando. Y es todo por hoy. Hemos aprendido las unidades de espacio y tiempo, es decir, cómo podemos agrupar y dividir los diferentes conjuntos de plano para formar secuencias y escenas. Y también hemos visto la primera división o clasificación de los planos desde el punto de vista del tamaño, con lo cual hemos conocido los planos abiertos y los planos cerrados y qué connotación semántica tienen cada uno de ellos. En el siguiente video vamos a seguir hablando de lenguaje cinematográfico. Seguiremos hablando de la clasificación de los planos y veremos la angulación, la altura y el punto de vista. Acompáñanos en el siguiente video. Gracias.